Un contrato de compraventa internacional es el acuerdo fundamental en el comercio global. Es un documento legalmente vinculante entre un vendedor y un comprador. Estas partes están ubicadas en diferentes países. Este contrato establece las reglas para su transacción. Define claramente los derechos y obligaciones de cada parte involucrada. Piénsalo como el manual de instrucciones detallado para una operación de comercio internacional específica. Sin este manual claro, los malentendidos y las disputas costosas son casi inevitables. Proporciona seguridad y previsibilidad tanto para el exportador como para el importador, asegurando que todos sepan exactamente qué se espera de ellos desde el principio hasta el final del proceso. Los dos actores principales en esta obra son el vendedor y el comprador. El vendedor, también conocido como el exportador, es la parte que posee los bienes y acepta transferirlos. El comprador o el importador es quien acepta comprar estos bienes y pagar el precio acordado. Por ejemplo, una empresa española que produce aceite de oliva es el vendedor. Una cadena de supermercados japonesa que quiere almacenar este aceite en sus estantes es el comprador. Sus nacionalidades son diferentes, lo cual es precisamente lo que hace que el contrato sea internacional. Esta distancia geográfica introduce complejidades en logística, leyes y moneda que un contrato doméstico simplemente no tiene que considerar. Este documento es más que una simple orden de compra. Es una hoja de ruta integral que anticipa problemas potenciales. Propone soluciones antes de que surjan. ¿Qué sucede si los bienes se dañan durante el transporte? ¿Quién es responsable del despacho de aduanas en el país de destino? ¿Cuándo exactamente tiene que pagar el comprador? El contrato responde a todas estas preguntas y muchas más. Es un acuerdo privado entre las partes, pero se rige por convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, o CISG, que proporciona un marco legal uniforme para facilitar el comercio y resolver disputas. Por lo tanto, redactar y comprender este contrato no es una mera formalidad. Es un paso estratégico crítico para cualquier negocio que busque expandirse más allá de sus fronteras nacionales. Un contrato bien redactado minimiza los riesgos. Protege los intereses tanto del vendedor como del comprador. Genera confianza, que es la piedra angular de cualquier relación comercial duradera, especialmente cuando los socios están separados por miles de kilómetros y diferentes contextos culturales. Es la base legal y comercial sobre la cual se construye un comercio internacional exitoso y rentable, convirtiendo una operación compleja en un proceso manejable y seguro para todos los involucrados. Para que un contrato de compraventa internacional sea efectivo, debe contener varios elementos esenciales. Estos son los pilares que sostienen todo el acuerdo. El primero es la clara identificación de las partes. El contrato debe indicar el nombre legal completo, la dirección y el número de identificación fiscal tanto del vendedor como del comprador. Esto parece básico, pero cualquier error aquí puede crear problemas legales importantes más adelante. Asegura que las obligaciones se asignen a las entidades legales correctas. Por ejemplo, debe indicar claramente Aceites del Sur, Sociedad Limitada, ubicada en la calle Mayor 1, Sevilla, España, y no solo aceite de oliva de Juan. Esta precisión es fundamental para la validez legal. La segunda piedra angular es una descripción precisa de la mercancía. Esta sección debe ser increíblemente detallada para evitar cualquier ambigüedad. Debe incluir la cantidad, calidad, especificaciones técnicas, embalaje y cualquier otra característica relevante de los bienes. Simplemente escribir 1000 botellas de aceite de oliva no es suficiente. Un buen contrato especifica 1000 botellas de vidrio de 750 mililitros de aceite de oliva extra virgen, variedad arbequina, con menos de 0.3% de acidez, empacadas en cajas de cartón reforzado de 12 unidades cada una. Este nivel de detalle protege a ambas partes. El comprador sabe exactamente qué esperar y el vendedor sabe exactamente qué entregar, previniendo disputas sobre la calidad o naturaleza del producto a su llegada. A continuación, tenemos el precio y la moneda.
El contrato debe indicar claramente el precio total de la transacción y el precio unitario de los bienes. Fundamentalmente, también debe especificar la moneda en la que se realizará el pago, por ejemplo, dólares estadounidenses, euros o yenes japoneses. Esto elimina cualquier duda relacionada con las fluctuaciones del tipo de cambio. El contrato también debe desglosar el precio, indicando lo que incluye. Aquí es donde entran en juego los Incoterms. Estos son términos comerciales universales que definen las responsabilidades de vendedores y compradores para la entrega de bienes bajo contratos de compraventa. Por ejemplo, indicar $50.000 estadounidenses FOB Valencia aclara que el precio incluye el costo de los bienes y su carga en el buque en el puerto de Valencia. Finalmente, el contrato debe establecer el plazo de entrega y las condiciones de pago. El plazo de entrega especifica la fecha o periodo en que el vendedor debe poner los bienes a disposición del comprador. Por ejemplo, entrega a más tardar el 15 de octubre de 2025. Las condiciones de pago describen cómo y cuándo pagará el comprador. ¿Será un pago por adelantado? ¿Será contra la presentación de documentos? El contrato debe ser explícito, indicando algo como 30% por adelantado al firmar el contrato, y el 70% restante mediante una carta de crédito pagadera a la vista. Estos elementos, cuando están claramente definidos, crean un marco sólido y transparente, minimizando riesgos y asegurando una transacción fluida para ambas partes. En cualquier contrato de venta internacional, tanto el vendedor como el comprador tienen un conjunto de obligaciones fundamentales. Estas responsabilidades son el centro del acuerdo y aseguran que la transacción se realice de manera justa. La obligación principal del vendedor es entregar la mercancía. Esto significa más que solo enviar los productos. El vendedor debe entregar los bienes en la cantidad, calidad y descripción requeridas por el contrato. También deben estar contenidos o empaquetados de la manera requerida. Por ejemplo, si una empresa alemana vende maquinaria a una empresa brasileña, la maquinaria debe cumplir con las especificaciones técnicas exactas acordadas y estar debidamente protegida para un largo viaje por mar para evitar la corrosión o daños. El vendedor también es responsable de entregar todos los documentos relacionados con los bienes. Este es un paso crucial en el comercio internacional. Estos documentos, como la factura comercial, el conocimiento de embarque u otro documento de transporte y el certificado de origen, son necesarios para que el comprador tome posesión de los bienes y los despache en la aduana de su país. El vendedor debe asegurarse de que estos documentos sean precisos y se entreguen al comprador en el momento y lugar estipulados en el contrato. No proporcionar la documentación correcta puede hacer que la mercancía se quede atascada en un puerto durante semanas, generando costos de almacenamiento y retrasos significativos para el comprador. Además, el vendedor tiene la obligación de transferir la propiedad de los bienes. Los bienes deben estar libres de cualquier reclamo o derecho de terceros, a menos que el comprador haya acordado aceptarlos sujetos a ese derecho. Esto significa que el vendedor garantiza que tiene el derecho legal de vender los productos. Por ejemplo, un exportador de vino francés debe asegurarse de que el vino que vende no esté ya pignorado como garantía de un préstamo bancario. El vendedor debe entregar bienes que el comprador pueda poseer y usar legalmente sin interferencia de otros. Esta obligación protege al comprador de futuras complicaciones legales relacionadas con la propiedad de los productos comprados. Por otro lado de la transacción, el comprador también tiene obligaciones clave. La más importante es pagar el precio de los bienes según lo estipulado en el contrato. Esto implica no solo pagar la cantidad correcta en la moneda acordada, sino también cumplir con el método y el calendario de pago acordados. Si el contrato especifica el pago a través de una carta de crédito, el comprador es responsable de instruir a su banco para que la abra a favor del vendedor bajo los términos acordados. El pago a tiempo es esencial para el vendedor, quien a menudo tiene sus propios compromisos financieros vinculados a la venta. Un retraso en el pago puede alterar toda la planificación financiera del vendedor. A pesar de las mejores intenciones y un contrato bien redactado,
A veces pueden surgir disputas en el comercio internacional. Los productos podrían no cumplir con los estándares de calidad, un pago podría retrasarse o un envío podría perderse. Cuando esto sucede, el contrato debe proporcionar un camino claro para resolver el conflicto. Aquí es donde los conceptos de jurisdicción y resolución de disputas se vuelven de suma importancia. La cláusula de jurisdicción en un contrato especifica qué leyes de qué país se utilizarán para interpretar el acuerdo y qué tribunales de qué país tendrán la autoridad para conocer cualquier caso que surja de él. Esto evita una caótica batalla legal sobre dónde se debe presentar una demanda. Elegir la ley aplicable y la jurisdicción es una decisión estratégica. Las partes pueden elegir la ley de un país neutral, como la ley suiza o inglesa, que a menudo se perciben como estables y justas en asuntos comerciales. También pueden acordar someterse a los tribunales del país del vendedor, del país del comprador o de un tercer país neutral. Por ejemplo, un vendedor español y un comprador estadounidense podrían acordar que cualquier disputa se regirá por las leyes del estado de Nueva York y será juzgada por sus tribunales. Sin esta cláusula, ambas partes podrían terminar demandándose mutuamente en sus propios tribunales de origen, lo que llevaría a juicios contradictorios y a un proceso legal muy costoso y confuso. Sin embargo, ir a los tribunales suele ser el último recurso. Los litigios internacionales pueden ser lentos, costosos e impredecibles. Por esta razón, muchos contratos de compraventa internacionales incluyen cláusulas para métodos alternativos de resolución de disputas. El método más común y efectivo en el comercio internacional es el arbitraje. El arbitraje es un proceso privado donde las partes en disputa acuerdan someter su conflicto a uno o más árbitros imparciales. Los árbitros escuchan a ambas partes y emiten una decisión, conocida como laudo arbitral, que es legalmente vinculante y ejecutable en la mayoría de los países del mundo, gracias a tratados internacionales como la Convención de Nueva York. El arbitraje ofrece varias ventajas sobre los litigios judiciales tradicionales. Suele ser más rápido, más flexible y confidencial. Las partes pueden elegir árbitros que sean expertos en su industria específica como textiles o productos químicos, lo que garantiza una decisión más informada. Por ejemplo, si surge una disputa sobre las especificaciones técnicas de un envío de software, un árbitro con experiencia en tecnología de la información sería mucho más efectivo que un juez sin conocimientos especializados. Al incluir una cláusula de arbitraje clara, como todas las disputas se resolverán finalmente según las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, las empresas pueden asegurar una resolución más eficiente y dirigida por expertos a cualquier desacuerdo que pueda surgir. Elegir el método de pago correcto es, sinceramente, una de las decisiones más importantes en un contrato de venta internacional. Impacta directamente en el flujo de dinero y en el riesgo tanto para el comprador como para el vendedor. El método elegido a menudo muestra la confianza que hay entre ambas partes. Hay varios métodos reconocidos en el mundo, cada uno con un nivel distinto de seguridad. Una de las opciones más seguras para el vendedor es la carta de crédito, también conocida como LC. Es una promesa formal de un banco, a nombre del comprador, de pagar al vendedor una cantidad específica de dinero, siempre y cuando el vendedor presente una serie de documentos ya definidos que cumplan exactamente con los términos de la LC. La carta de crédito, en esencia, cambia la confianza en el comprador por la confianza en su banco. Así, el vendedor ya no se preocupa si el comprador pagará. El banco le asegura el pago siempre que cumpla su parte del trato al enviar los productos y presentar los documentos correctos. Por ejemplo, un fabricante de ropa de Vietnam que vende a un nuevo cliente en Alemania podría pedir una carta de crédito irrevocable. Esto le asegura que le pagarán una vez que presente los documentos de envío y la factura comercial a su banco, sin importar cualquier problema que el comprador alemán pueda tener después. Ofrece la máxima seguridad al exportador. Otro método común es la cobranza documentaria.
Este método es menos complicado y, sinceramente, más barato que una carta de crédito, pero ofrece menos seguridad al vendedor. En este proceso, el banco del vendedor envía los documentos de envío al banco del comprador con instrucciones. El banco del comprador solo le entregará los documentos al comprador una vez que éste haya pagado los productos. Esto se conoce como documentos contra pago, o DP, o haya aceptado formalmente una letra de cambio prometiendo pagar en una fecha posterior, lo que se llama documentos contra aceptación, o DA. La diferencia clave es que el banco no asegura el pago, solo hace de intermediario para los documentos. El riesgo para el vendedor en una cobranza documentaria es que el comprador no quiera pagar o aceptar la letra de cambio. Si esto pasa, los documentos no se entregan y el comprador no puede pedir los productos. Sin embargo, al vendedor le queda su mercancía en un puerto extranjero, con gastos de almacenamiento, envío de vuelta o de encontrar un nuevo comprador a un precio más bajo. Por lo tanto, este método se usa normalmente cuando hay un buen nivel de confianza entre las partes que comercian. Logra un equilibrio, ofreciendo más seguridad que una cuenta abierta, pero menos que una carta de crédito, lo que lo hace adecuado para relaciones de negocio ya establecidas. Más allá del instrumento utilizado, el momento del pago es un elemento crucial definido en el contrato. Esto se conoce como la forma de pago y dicta cuándo el dinero del comprador se transfiere al vendedor. Las principales formas son el pago por adelantado, el pago a la vista y el pago aplazado. Cada uno tiene distintas ventajas y riesgos, y su uso depende en gran medida del poder de negociación y el nivel de confianza entre las partes. La opción más favorable para el vendedor es, sin duda, el pago por adelantado. Aquí, el comprador paga por los bienes, ya sea total o parcialmente, incluso antes de que el vendedor los envíe. El pago por adelantado elimina por completo el riesgo de impago para el vendedor. También proporciona al vendedor capital de trabajo para financiar la producción o adquisición de los bienes a exportar. Esta forma de pago es común en varios escenarios. Por ejemplo, al tratar con productos hechos a medida, como una pieza especializada de maquinaria industrial, el vendedor casi siempre requerirá un pago por adelantado significativo. También es común cuando el vendedor está en una posición de negociación mucho más fuerte, o cuando el comprador es una entidad nueva y desconocida sin historial crediticio establecido. Para el comprador, sin embargo, este método conlleva el mayor riesgo, ya que está pagando por bienes que aún no ha recibido o inspeccionado. En el otro extremo del espectro está la cuenta abierta, también conocida como pago a plazo o pago diferido. En este acuerdo, el vendedor envía los bienes y todos los documentos necesarios directamente al comprador y confía en que el comprador pagará en una fecha posterior acordada, por ejemplo, 30, 60 o 90 días después de la fecha de la factura. Esta es la opción más ventajosa para el comprador, ya que les permite recibir, inspeccionar e incluso vender los bienes antes de tener que pagarlos, mejorando en gran medida su flujo de caja. Sin embargo, presenta el máximo riesgo para el vendedor, quien no tiene garantía de pago, más allá de la promesa del comprador. Este método solo se utiliza en relaciones de confianza de larga data entre socios. Un punto intermedio se encuentra a menudo con el pago a la vista, que se usa con frecuencia con cartas de crédito o cobranzas documentarias. El pago a la vista significa que el comprador debe pagar tan pronto como se le presenten los documentos de envío requeridos. Por ejemplo, bajo una cobranza de documentos contra pago, el comprador debe pagar al banco para recibir los documentos necesarios para reclamar los bienes en la aduana. Esto proporciona un buen equilibrio de seguridad. El vendedor sabe que el comprador no puede tomar posesión de la mercancía sin pagar, y el comprador sabe que solo está pagando con la prueba de que los bienes han sido enviados. Este método sincroniza el intercambio de bienes por dinero más estrechamente que los pagos por adelantado o diferidos. En el comercio internacional, una factura no es solo una simple solicitud de pago.
Es un documento legal crítico que cumple múltiples funciones esenciales a lo largo del proceso de exportación e importación. La más fundamental de estas es la factura comercial. Este es el documento principal utilizado por las autoridades aduaneras, tanto en los países exportadores como importadores. Debe ser meticulosamente detallada, conteniendo información como los nombres completos y direcciones del vendedor y comprador, una descripción precisa de los bienes, cantidades, precio unitario, precio total, moneda, el Incoterm utilizado y el país de origen. Cualquier discrepancia puede llevar a retrasos, multas o incluso la incautación de los bienes en la aduana. La factura comercial es la base para calcular los aranceles aduaneros e impuestos. Los funcionarios de aduanas utilizan el valor declarado en la factura para determinar la cantidad de aranceles de importación que el comprador debe pagar. Por lo tanto, la precisión de este documento es primordial. Por ejemplo, si una empresa en México está importando autopartes de China, la autoridad aduanera mexicana utilizará el valor indicado en la factura comercial del vendedor chino para aplicar los impuestos correspondientes. Una factura incorrectamente preparada podría llevar a acusaciones de subvaloración y severas sanciones. Es una declaración formal de los detalles y el valor de la transacción a las agencias gubernamentales. Además de la factura comercial, otros tipos de facturas pueden ser utilizados dependiendo de la etapa de la transacción. Una factura proforma es uno de esos ejemplos. Esta es una factura preliminar enviada por el vendedor al comprador antes de que los bienes sean enviados. Se parece mucho a una factura comercial, pero está claramente marcada como proforma. Su propósito no es exigir el pago, sino proporcionar una cotización detallada y esbozar los términos de la venta potencial. Un comprador podría usar una factura proforma para solicitar una licencia de importación, para organizar la financiación o para instruir a su banco a abrir una carta de crédito. Es esencialmente una oferta formal que, si es aceptada, forma la base del contrato de venta final. Finalmente, está la factura de aduanas, que es un formulario específico requerido por las autoridades aduaneras de ciertos países, como Estados Unidos o Canadá en algunos casos. Esta factura contiene mucha de la misma información que una factura comercial, pero debe presentarse en un formato específico dictado por el gobierno del país importador. Su propósito es agilizar el proceso de despacho de aduanas al proporcionar información de manera estandarizada para que los funcionarios puedan procesarla rápidamente. Comprender los diferentes tipos de facturas y sus roles específicos es crucial para asegurar que los bienes se muevan sin problemas a través de las fronteras sin interrupciones innecesarias y costosas. Más allá de las facturas y los documentos de transporte, un envío en el comercio internacional a menudo necesita ir acompañado de una variedad de certificados. Estos documentos sirven como prueba oficial de ciertos hechos sobre los bienes, como su origen, calidad o cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Uno de los más comunes e importantes es el certificado de origen. Este es un documento que certifica el país donde los bienes fueron producidos, fabricados o procesados. Típicamente es emitido por una cámara de comercio o una autoridad gubernamental en el país exportador. Este certificado es crucial para el despacho de aduanas y para determinar la tasa de arancel de importación. El certificado de origen es particularmente importante cuando existen acuerdos comerciales entre países. Muchos acuerdos de libre comercio, como el que existe entre la Unión Europea y Canadá, ofrecen aranceles reducidos o nulos sobre bienes que provienen de un país miembro. Para beneficiarse de estos aranceles preferenciales, un importador debe presentar un certificado de origen válido a su autoridad aduanera. Por ejemplo, un exportador italiano de queso que envía parmesano a Canadá incluiría un certificado de origen. Esto prueba que el queso es de la Unión Europea, permitiendo al importador canadiense pagar un arancel mucho más bajo de lo que pagaría por queso importado de un país sin un acuerdo comercial. Otra categoría vital de certificados se relaciona con la inspección y la calidad de los bienes. Un certificado de inspección es un documento emitido por una empresa de inspección independiente, como SGS o Bureau Veritas, o una autoridad designada.
confirma que los bienes han sido examinados y cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y técnicas estipuladas en el contrato. Un comprador podría solicitar este certificado para asegurarse de que los productos por los que está pagando son exactamente lo que ordenó antes de que los bienes sean cargados en el barco. Por ejemplo, un comprador de algodón de Egipto podría contratar una agencia de inspección para verificar la longitud de la fibra y la pureza de los fardos de algodón antes del envío. Finalmente, para muchos productos, especialmente productos agrícolas, alimentos y productos farmacéuticos, los certificados específicos de salud y seguridad son obligatorios. Se requiere un certificado fitosanitario para plantas y productos vegetales, que certifica que están libres de plagas y enfermedades. De manera similar, se necesita un certificado sanitario o certificado de salud para productos animales y alimentos, confirmando que son aptos para el consumo humano y cumplen con las normas de salud del país importador. Una empresa española que exporta jamón serrano a Japón necesitaría un certificado de salud emitido por las autoridades sanitarias españolas para demostrar que el producto cumple con las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria de Japón. Estos certificados son esenciales para proteger la salud pública y obtener acceso al mercado. En conclusión, el contrato de compraventa internacional es mucho más que un simple papel. Es el sistema nervioso central de cualquier operación de comercio global. Conecta al vendedor y al comprador a través de fronteras, idiomas y sistemas legales, proporcionando un marco claro y mutuamente acordado para la transacción. Desde la identificación precisa de las partes y la descripción meticulosa de la mercancía, hasta la definición del precio y el Incoterm, cada cláusula juega un papel vital en la prevención de malentendidos. Este documento es la herramienta principal para gestionar los riesgos inherentes del comercio internacional, transformando la incertidumbre en un proceso predecible y ordenado para ambas empresas involucradas. Comprender las distintas obligaciones del vendedor y del comprador es fundamental. El vendedor debe entregar los bienes correctos con los documentos correctos, mientras que el comprador debe pagar el precio acordado y aceptar la entrega. Un contrato bien estructurado delimita claramente estas responsabilidades, sin dejar lugar a interpretaciones. Igualmente importante es planificar el peor escenario. Al definir la ley aplicable y elegir un método efectivo de resolución de disputas, como el arbitraje, las empresas pueden evitar años de batallas legales costosas y agotadoras en tribunales extranjeros, asegurando que cualquier desacuerdo pueda resolverse de manera eficiente y justa. Los aspectos financieros del acuerdo, desde el método de pago hasta el momento, son donde el riesgo y la confianza se cruzan. Elegir entre una carta de crédito segura, una cobranza documentaria equilibrada o una cuenta abierta basada en la confianza impacta directamente la salud financiera y la seguridad tanto del exportador como del importador. La documentación adjunta, desde los diversos tipos de facturas hasta los certificados esenciales de origen, calidad y salud, forma el rastro de papel que permite que los bienes crucen física y legalmente las fronteras. Dominar esta documentación no es burocracia, es la clave práctica para abrir los mercados globales y asegurar un despacho de aduanas sin problemas. En última instancia, para cualquier estudiante, emprendedor o empresa que busque tener éxito en el ámbito internacional, una comprensión profunda de estos conceptos no es opcional, es esencial. Un contrato bien negociado y completo es una señal de profesionalismo y diligencia. Genera confianza entre los socios comerciales y sienta las bases para relaciones rentables a largo plazo. Es la guía definitiva que permite a las empresas navegar las complejidades del comercio global con claridad y seguridad. Dominar el arte y la ciencia del contrato de compraventa internacional es, sin lugar a dudas, el primer y más crucial paso hacia el éxito en el escenario mundial.